Sí. Bueno, pues bienvenidos todos a Twenty. Hoy Fátima nos va a hablar de Spock, que a mí es un tema que la verdad es que me gusta bastante, el Spock, en este caso con Spring, pero bueno, en general es un framework que en Java igual todavía no se usa tanto como yo creo que debería, porque está bastante bien, pero bueno, ahora lo iremos viendo. Y nada, sin más os paso con... Si alguno tiene que irse al baño o tiene que irse o lo que sea, me hace una seña porque para salir del edificio tengo que ser yo el que le saque para que funcione el ascensor, ¿vale? Y nada, sin más, pues os dejo con Fátima, que ya nos hable. Gracias. Bueno, hola a todos. Gracias por venir a la última charla del grupo de la temporada, por decirlo de alguna manera. Y nada, como decía Andrés, os voy a hacer una pequeña introducción al framework Spock integrado en un proyecto Spring Boot, ¿vale? Y luego un pequeño contenido extra al final. Bueno, presentarme brevemente. Tengo más o menos 8 años de experiencia en desarrollo de software y actualmente trabajo como Scrum Master en Paradigma Digital, que es la empresa que nos apoya en este meetup, ¿vale? Sobre todo para todo el tema de la gestión. Y nada, hablan algunos eventos, como veis ahí, y como sabéis, soy la organizadora de este meetup. Y nada, como os pongo ahí, pues volveremos en septiembre, ¿vale? Esta es la última charla y en septiembre volveremos con más cositas. También animaros a que, bueno, la gente que quiera pueda hacer sus propias propuestas de charlas, ¿vale? Para contarnos aquí sus experiencias, sus casos de éxito, sus problemas, lo que sea, ¿vale? Con cualquier tema que os parezca. Y nada, bueno, ¿por qué surge esta charla? Principalmente porque para temas de testing enfocados a BDD, pues siempre oigo hablar de Cucumber, y digo, joder, ¿y Spock qué pasa? Y entonces, bueno, pues dije, pues voy a dar una charla primero la di en el trabajo y digo, pues ya la doy en el meetup. Y mucha gente cuando le hablo de Spock me dicen Spock, pero ¿quién? ¿El de Star Trek? Y yo digo, no, es un framework. Es un framework que ya tiene bastante tiempo, que no es nuevo precisamente. Y nada, básicamente es un framework para pruebas, para proyectos Java y Groovy, y es una especificación para pruebas de BDD, orientadas a BDD. Aquí os pongo los enlaces a documentación, a la consola web donde podemos hacer pequeñas pruebas y a una lista de ejemplos que tienen también en GitHub. ¿Vale? Directamente, bueno, aquí no tengo casi ninguna transparencia, vamos a ir directamente al código donde os pongo un proyecto de ejemplo y vamos a ir un poco pasando por los pasos que nos da la documentación para ir viendo ejemplitos de cada uno de los puntos. Entonces, bueno, vamos a ver el ejemplo. ¿Vale? Esta es la URL donde lo tengo subido, es bastante básico, pero bueno, os lo voy a ir contando un poco con el código. Vale, os cuento un poco cómo he planteado el ejemplo. Bueno, si alguno en algún momento me quiere preguntar algo o lo que sea, pues sin problema. Tengo una pequeña aplicación Spring Boot, ¿vale? Donde lo que tengo es una clase cliente. Voy a quitar esto. Lo veis bien, ¿verdad? Yo creo que la letra se ve bien. Vale, pues... ¿Sí? Vale. Nada, tiene un campo ID, nombre y apellidos y nada, un método toString. Luego por aquí tenemos el Customer Service, donde simplemente tenemos un método para registrar el cliente, que lo que vamos a hacer es crear uno nuevo, le guardamos, si ha ido bien, vamos a mandar un mensajito de ha ido todo bien y si ha ido mal, pues de que ha ido mal. ¿Vale? Este Notification Service le tenemos aquí también implementado, que simplemente es una interfaz tonta para mandar cada uno de esos mensajes. Y luego tenemos el repositorio de Spring Boot, ¿vale? Un repositorio REST resource, y solamente hemos implementado un método nuestro que sería el find by last name. Y por último, el controller, ¿vale? Que simplemente aquí hemos implementado lo que sería el método get. Le tendríamos con el repositorio, pero bueno, simplemente por tener un ejemplo de un método en un controller. Y luego vamos a ir, pues, ejemplo por ejemplo, ¿vale? Como introducción, ¿vale? Os voy contando cosillas. Primero, para un test de Spock, lo primero que tenemos que hacer, bueno, se me ha olvidado contaros una cosa y es lo que necesitamos, que son las librerías que tenemos que meter, en este caso he utilizado Gradle para la construcción del proyecto.
Entonces, tendremos que meter la librería de Groovy, si no es un proyecto Groovy. Tenemos que meter la librería de integración de Spock con Spring y luego el Spock Core, ¿vale? Básicamente. Entonces, una vez que tenemos las librerías importadas, pues como decía, para que se ejecute como un test, tenemos que extender de specification, que está por aquí, ¿vale? Y luego cosas que vamos viendo. Por ejemplo, campos. Podemos tener una variable en nuestro test, ¿vale? Y lo que va a pasar con esta variable es que si la modificamos en cada uno de los tests, ese valor no se va a mantener. En cambio, si la anotamos con la anotación @shared, si vamos modificando esa variable en cada uno de nuestros tests, su valor se va a mantener según lo vayamos cambiando, ¿vale? He puesto dos tests tontos para ver lo que ocurre si vamos modificando el valor de las variables. Y luego tenemos una serie de métodos que lo llaman fixture methods, que son el setup spec, setup, cleanup y cleanup spec. El setup spec y el cleanup spec se ejecutan una vez antes y después de todos los tests, ¿vale? Respectivamente. Y el setup y el cleanup antes y después de cada uno de los tests, ¿vale? Y luego tendríamos pues lo que sería un test normal, un test de Spock, ¿vale? O lo que llaman feature methods. Aquí solamente vemos dos ejemplitos de bloques, pero luego cuando pasemos al siguiente ejemplo veremos más posibilidades de bloques. Aquí simplemente tenemos un bloque setup y un bloque spec. En el bloque setup pues podemos inicializar lo que queramos o hacer cualquier operación. Y en el spec sería donde haríamos nuestra comprobación. Como veis, aquí no hay asserts, porque con Groovy no nos hace falta poner asserts. Y, bueno, no es que con Groovy no nos haga falta poner asserts, sino que aquí lo que hace es comprobar siempre que esto sea verdadero. Entonces, en este primer método lo que hago es incrementar el valor de la variable una primera vez y en el segundo pues una segunda vez, ¿vale? Y luego aquí espero que este sea 1, que este sea 1, que este también, ¿vale? En el primer caso, y en el segundo caso nuestra variable anotada con shared sí que mantendrá el valor al haberlo modificado, pero el field count no. Y luego tenemos algunas extensiones, ¿vale? Hay un apartado en la documentación donde explica algunas más extensiones de las que os pongo aquí, pero bueno, estas serían algunas importantes. Por ejemplo, el @required, ¿vale? Que es para decir, oye, es necesario que se dé esta condición para que este test se ejecute. O el ignore if, que sería, bueno, pues se va a ignorar si se da esta condición, ¿vale? Y esto es lo que llamarían los helper method, que es que en nuestra especificación de test, aparte de los métodos de test y de los fixture methods, podemos tener luego cualquier método que necesitemos para la ejecución de nuestro test, ¿vale? Y llamarlo como cualquier otra clase Groovy. Entonces lo vamos a ejecutar. Vale. Y aquí vemos, bueno, como el primer valor, ¿vale? En nuestro setup spec el primer valor es 0, la primera vez el valor es 0. Cuando llamamos al cleanup el valor era 1, pero cuando volvemos a llamar al setup, ¿vale? El share count sigue teniendo el valor a 1, pero el field count vuelve a 0, ¿vale? Ese valor no se mantiene. Cuando llamamos al cleanup, share count ya es 2, field count es 1, pero cuando volvemos a llamar al setup, share count sí que ha mantenido su valor, pero field count no, ¿vale? Y luego finalmente se ejecuta el cleanup spec. Es un ejemplo bastante tonto simplemente para ver el funcionamiento de los fixture method. Vale. El siguiente ejemplo sería para ver los distintos bloques. Y aquí ya lo que tengo es un ejemplo donde ya estoy inyectando el repositorio, ¿vale? Esto sería un test de integración porque vamos a levantar el contexto de la aplicación. Entonces, aquí con el auto-while estoy inyectando el repository y vamos a ver distintos bloques de Spock. Lo primero es que podemos poner como nombre del método un texto, ¿vale? Que nos permite que nuestro test esté
esté bastante descrito, ¿vale? Y luego tenemos los distintos bloques que serían given, en este caso given, when y luego el then. Y el and le podemos utilizar en cualquiera de los bloques, pues given no sé qué, and no sé cuántas, o when tal, and tal, y con el then igual, ¿vale? Este sería, aquí incluso, aparte de given, podríamos poner setup indistintamente, pero es más un tema de, bueno, pues de expresión, ¿vale? De que queda más claro que given, pues dado tal, más que el setup. En cada uno de los bloques también podemos incluir un texto, con lo cual, si tuviésemos unos criterios de aceptación, por ejemplo, pues podríamos pasar esos criterios aquí, ¿vale? Y tendríamos la especificación junto con el test en la misma clase del test. ¿Vale? Entonces, en este ejemplo simplemente tenemos un mapa con los datos que le quiero pasar al customer. En el when creamos ese objeto customer y llamamos al repository para guardarlo. Luego, en el then lo que vamos a comprobar es que si lo buscamos por el apellido, ¿vale? Bueno, pues lo vamos a encontrar. Aquí simplemente lo que hacemos es comprobar que no se devuelve null. Y luego, esto es un método de Groovy que lo que nos permite es que en vez de tener que hacer customer.id, customer.name, tal, ¿vale? Pues simplemente con el with, pasándole el objeto, ¿vale? Pues ya podemos utilizar cada uno de sus atributos. Vale, aquí lo que vamos a comprobar es que este no es nulo, que el nombre es igual al nombre que le hemos pasado y que el apellido es igual al apellido que hemos pasado. Aquí tendríamos otro ejemplo, simplemente por ver algunas de de cómo trabajar con Groovy, en el que lo que vamos a hacer es importar o crear todos los customers que tengo en un fichero CSV. El ficherito lo tengo por aquí. Vale, es un fichero con nombre y apellido separados por comas. Y lo que hago es hacer un new file pasándole la ruta. Luego lo que hago es leer cada una de las líneas de ese fichero y por cada una de las líneas lo que hago es transformar los valores en un objeto, crear un nuevo objeto customer. ¿Vale? Lo que va a hacer es que me va a devolver una lista sustituyendo cada uno de los elementos de la lista por el objeto ya creado. Luego lo que hago es llamar al save pasándole la lista de los customers, entonces me tiene que devolver aquí la lista de los customers guardados. Y aquí lo que voy a comprobar es que cada uno de los nombres de los elementos guardados existen en el fichero, convertido a texto, y que el tamaño de mi lista se corresponde con el número de filas del fichero. Y luego, por último, esto lo vemos después, ¿vale? Voy a ejecutar y ahora os cuento lo siguiente. Y así vemos. Aquí, como veis, ya se levanta el contexto de la aplicación. Estamos ejecutando un test de integración, no estamos moqueando nada. Vale, y me ha fallado el último. Porque lo tengo comentado, con lo cual pues ya os lo cuento. Vale, esta etiqueta, como su nombre indica, es para ignorar un test. Podemos utilizar el ignore o el ignore rest, ¿vale? Que lo que hace es ignorar el resto, excepto el que hayamos anotado. Vale, entonces, como veis, los dos primeros tests han pasado y aquí lo que os quería contar es un poco cómo se muestran los errores en la consola y luego en el informe de errores o en el informe de test que veremos después. Entonces, como veis, en cada punto nos va mostrando el valor que tenemos. En Customer nos muestra el valor que toma el objeto entero, luego en Name, en el atributo, el valor que tiene ese atributo y luego qué pasa con esa comparación, es decir, es falso. Y luego aquí además nos dice qué era lo esperado y qué es lo que se está devolviendo. Y la verdad que es bastante descriptivo cómo se muestran los errores. Vale, pues vamos al siguiente ejemplo, que es para ver otro tipo de bloques que podemos tener con Spock, que serían las tablas de datos y los pipes.
Aquí los ejemplos son muy tontos, de hecho los he sacado prácticamente de la documentación, porque al final esto sí no es un poco rollo poner aquí un montón de tablas. Pero bueno, básicamente es para que veáis que podemos tener, si queremos hacer la misma comprobación o pasar el mismo test con distintos conjuntos de datos, no tenemos por qué implementar varias veces el mismo test, sino que lo hacemos con una tabla de datos, ¿vale? Y ese mismo test, tenemos un solo test para un conjunto de diferentes datos. Y luego vamos a ir viendo cómo, utilizando algunas etiquetas, podemos ver cuáles son, cómo nos muestra cada una de las iteraciones y los valores de cada una de las iteraciones. Entonces, este sería el test del que partiríamos, sacar el máximo de 2 números, ¿vale? Y aquí estamos pasando las 3 líneas, ¿no? Entonces, esto lo podemos hacer con un spec, sustituyendo en spec lo que es la operación que queremos hacer. Entonces, pasamos las dos variables, que sería x e y el resultado en la variable result. Y luego en la tabla lo ponemos tal cual, ¿vale? Una columna con los valores que queremos que tome X, con los valores que queremos que tome Y y con el resultado que esperamos, ¿vale? ¿Esto qué va a hacer? Pues que se va a ejecutar una vez por cada fila que tengamos aquí. Otra variante, simplemente, para que quede más claro, es que donde tenemos el igual ponemos un doble pipe, ¿vale? Pero simplemente para que quede más claro que esto es el resultado esperado y estas son las variables que pasamos, ¿vale? Pero al final es exactamente igual. Vale, y aquí es ya cuando vamos a ver otra de las etiquetas que podemos utilizar en Spock, que es la etiqueta unroll. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Pues que por cada una de las iteraciones de este test nos va a poner un índice, en este caso desde el 0 hasta el 2. De forma que si falla alguno, vamos a saber cuál de las iteraciones ha fallado. Y luego, otra variable sería que podemos pasar los atributos o las variables que hemos pasado en la tabla, ¿vale? Ponerlas en el título de nuestro test y que se sustituyan por cada una de las iteraciones. De forma que cuando se ejecute el test vamos a ver cada una de las iteraciones con los valores sustituidos. Si falla alguna, vamos a saber con qué valores falla. Luego, como veis aquí también, que esto es una tontería, pero bueno, es bastante práctico, si nuestro título del test es bastante largo, bueno, pues con Groovy y las triples comillas podemos poner saltos de línea fácilmente, ¿vale? Vale, por último, bueno, hay más ejemplitos, pero bueno, la otra variante es que además de utilizar las tablas de datos, podemos utilizar los pipes, ¿vale? Que serían listas. Aquí simplemente lo que hacemos es, igual que aquí en cada columna tenemos una lista de datos, pues lo que hacemos es a una variable le asignamos la lista de valores que queremos utilizar. A la siguiente variable igual, en el orden en el que queremos que se sustituyan. Y en result igual, ¿vale? Pasamos la lista de los valores que se espera que probemos. ¿Qué pasa si solamente tenemos una variable? Bueno, pues en el caso de los pipelines, pues es sencillo. Solamente aquí vamos a sustituir una variable number, porque lo que queremos es ver que todos los números sean pares. Entonces simplemente les dividimos entre 2, que sea igual a 0. Con lo cual solo tenemos una variable. Bueno, pues aquí le asignamos la lista. Pero si tenemos los data tables, tenemos que tener al menos siempre 2 columnas. Entonces, si queremos hacer un ejemplo como este, bueno, pues tenemos que poner en la otra columna donde no tenemos valores, pues un guión bajo para cada uno de los puntos, tanto para la variable como para cada uno de los valores, ¿vale? Entonces, ahora, si os parece, ejecutamos y vamos a ver qué aparece por aquí. Este es el que nos ha fallado, ya veis el resultado igual, pues el mínimo sería, el resultado del mínimo de 2 y 5 sería 2, aquí nos pone cuál es cada uno, ¿vale? Y el valor de resultado, al final esto nos dice que es falso, el esperado y el actual. Para ver qué iteración ha fallado, aquí en la consola no lo vemos, pero si os enseño el test, el informe, perdón, que lo tengo por aquí. Vale, aquí. El que hemos anotado solo con unroll y no hemos sustituido variables, pues nos pone aquí el índice en cada una de las iteraciones. Entonces sabemos que la que nos ha fallado es la primera. Y en este sería el caso en el que sustituimos las variables. De forma que si hubiese fallado uno de estos, nos lo marcaría en rojo y sabemos que con los valores tal y tal, nuestro test falla. Vale. La verdad que esto es bastante útil y para los informes queda bastante bien. Vale, pues
continuamos con más ejemplos. Esto es muy simple, solamente para contaros que también podemos hacer pruebas con excepciones. Entonces, en este caso tengo que, dado un objeto al que le he asignado un valor null, intento acceder a un atributo, con lo cual espero que se lance un null pointer exception. Y aquí, si llamo al método toString de la clase, del objeto, digo que también espero un null pointer exception, pero realmente eso no va a ser así. Entonces, simplemente vamos a ejecutar para ver cómo en un punto pasa, ¿vale? Y en el siguiente falla. Vale. Aquí nos dice que, que se esperaba una excepción del tipo Java null pointer exception, pero que no ha sido lanzada. Entonces también podemos hacer comprobaciones con excepciones. En el siguiente ejemplo ya vamos a ver un ejemplo de cómo moquear servicios o controles con Spock. ¿Vale? Spock tiene su propia librería para moquear objetos, entonces vamos a ver algún ejemplo. Aquí lo que voy a hacer es moquear los servicios, ¿vale? Tanto el notification service como el repositorio. Entonces vemos dos cosas. Por un lado está el mocking, que lo que hacemos es moquear un servicio, y lo que vamos a ver es las veces que esperamos que se llame un método de ese servicio. Y con el stub lo que vamos a hacer es, para el repositorio, bueno, pues a uno de los métodos del repositorio, de forzarle a que ese método devuelva un resultado. En este caso lo que le estamos diciendo es que lo que queremos es que el método save devuelva true. Entonces, en ese caso, ¿cómo se va a comportar la aplicación? ¿Vale? Entonces tenemos el customer service, que lo creamos pasándole el mock de notification service y el stub del customer repository. De forma que cuando llamemos al registrar el customer, ¿vale? Se debe guardar va a llamar al save, ¿vale? Lo teníamos en el customer service, que se llamaba al método save, y en función de lo que devuelva, llama o al notification service en welcome message o al notification service en error message. Con lo cual, si estamos diciendo que el save devuelve true, siempre tiene que pasar por el send welcome message, ¿vale? Entonces, esperamos que una vez pase por el send welcome message con este texto, ¿vale? Aquí lo que le pasamos era el objeto y, si no recuerdo mal, el objeto y un texto, ¿vale? Este texto. Bueno, pues lo que se espera es que devuelva ese texto. Aquí nos va a fallar, ¿por qué? Porque este no es el texto que se espera que devuelva el servicio. Y aquí también nos va a fallar, ¿vale? Aquí no nos va a fallar porque no va a llamar ninguna vez al send error message, ¿vale? El número de veces que llama al send error message es 0. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo y ya ejecutamos los dos. ¿Vale? Este sería al revés. Lo que hacemos es, igual, moqueamos el notification service, hacemos un stub del customer repository, pero ahora decimos que el método save devuelva false. Y en ese caso, ¿cómo esperamos que se comporte nuestro notification service? Entonces, si volvemos a llamar al customer service a register customer, ¿vale? En este caso, lo que esperamos es que no se llame ninguna vez al send welcome message, pero que sí se llame una vez al send error message, ¿vale? De esta forma vamos a ver un poco cuáles son las interacciones de nuestra aplicación y el comportamiento. Entonces, si ejecutamos, este nos ha fallado, como os decía, porque no va a llamar al send welcome message con este texto, porque si vamos al código del servicio, para que quede más claro, en el customer service, vale. Aquí lo que decimos es que va a mandar un send welcome message con este texto, con lo cual eso es lo que espera. Y en nuestro test, aquí le estamos pasando un texto diferente, ¿vale? Entonces por eso nos falla. Dice, ha habido 0 invocaciones. En cambio este sí que es lo esperado, ¿vale? Que es nuestro último test. Es decir, 0 veces se llama al send welcome message porque
el safe ha fallado, y una vez se llama el error message, por eso mismo. Vale. Siguiente. No sé si voy muy rápido. Si tenéis dudas o lo que sea, me contáis, ¿vale? Es bastante sencillito. Vale. Aquí lo que vamos a hacer es también hacer un test unitario de un controller. Vale. Igual que antes, lo que hacemos es moquear el servicio y además el controller. Entonces, aquí llamamos al método mock para moquear el customer repository. Aquí lo que hacemos es decir que para este test vamos a utilizar el controller. Vale, esta notación también es de Spock. Entonces vamos a moquear el customer controller y le estamos pasando nuestro customer repository moqueado. Aquí llamamos a MVC builders para decirle que vamos a utilizar el controller para que lo construya. Y ahora aquí el ejemplo de test que tenemos, que simplemente es que vamos a llamar al get, ¿vale? Al método get de nuestro servicio REST con esta URI, ¿vale? Con customer y pasándole un 1, que es lo que espera nuestro controller. ¿Vale? Aquí en customer controller, esta es la URI que le habíamos indicado. A ver, ¿dónde me he quedado? Aquí. Vale, entonces aquí las comprobaciones lo que vemos es que esperamos al menos que se llame una vez al find one, ¿vale? A customer repository find one, porque aquí en nuestro controller lo llamamos, ¿vale? Entonces esperamos al menos una llamada a ese método, ¿vale? Y además le decimos que nos va a devolver el new customer con estos valores, ¿vale? Que es lo que... Vale. Y ahora lo que esperamos es que lo que nos ha devuelto nuestra llamada REST, bueno, pues que el status sea OK, que el content type sea una aplicación JSON y que el string, ¿vale? Sea tal cual esté. Entonces vamos a ejecutar y vamos a ir haciendo algún pequeño cambio para ver cómo va fallando. Vale, ahora aquí el test ha ido bien. Si os fijáis, el contexto de aplicación no se ha levantado, es un test unitario. Vale. Pero ahora, por ejemplo, si hacemos así, vale, pues esto nos debería fallar. Vale, nos dice eso, que hay demasiadas invocaciones para este método, vale, se esperaban 0. Si cambiamos aquí, por ejemplo, pues lo que nos va a decir es que el resultado del JSON pues no es el que esperábamos. Vale. Aquí nos dice las diferencias. Vale. Entonces lo podemos ver bastante claro. Vale. Por último, tenemos un test de integración para nuestro controller, ¿vale? Aquí ya le estamos diciendo que es un integration test, le estamos pasando las variables de puerto, de context path y estamos inyectando en el customer repository que vamos a utilizar. Por tanto, con REST Client lo que vamos a hacer es llamar a hacer esa petición REST. Llamamos a la URI customer, que esa no hemos implementado ese método porque ya lo tenemos... con el repositorio, porque lo anotamos como REST resource. Entonces vamos a llamar al método post, le vamos a pasar en el body unos params, ¿vale? que los tenemos aquí. Aquí lo que estamos utilizando es un data table y vamos a ver cuáles son los resultados. En este caso, fijaos que estamos utilizando un data table pero sin el spec where, sino que estamos utilizando un when then y además podemos utilizar el bloque where junto con el then. Entonces aquí el resultado real va a ser un status created, pero aquí para ver cómo falla pues hemos puesto que devuelve un OK y esto va a fallar, ¿vale? Y luego aquí sería el mismo ejemplo que en el anterior que hemos hecho, en el anterior que hicimos unitario, pero ahora de integración. Llamamos al get pasándole un ID
¿vale? Y esperamos que el status code sea OK. Entonces ejecutamos. Levanta el contexto de la aplicación. Vemos dos iteraciones, ¿vale?, con los parámetros sustituidos, ¿lo veis ahí? ¿Vale? Y la segunda, ¿vale?, con esos valores es la que nos ha fallado. Entonces venimos aquí y decimos, pues esta ha fallado. Resulta que esperamos resultado 200, pero el resultado es un 201. ¿Vale? Y bueno, esto sería así muy rápidamente una introducción a lo que sería el framework y además utilizándolo en un proyecto Spring. Todo esto valdría exactamente igual en un proyecto, por ejemplo, en un proyecto Grails, ¿vale? Al final el funcionamiento es exactamente igual. Más cosas que os quería contar. Bueno, todo esto lo tengo subido en GitHub, ¿vale?, que cuando subamos el vídeo y la presentación y tal, pues lo podéis ver. Y quería contaros un poco como contenido extra el framework Git, que no sé si lo conocéis, ¿vale? Es un framework para pruebas funcionales. Nos permite la automatización del navegador con distintos drivers, ya sea Chrome, Firefox, Internet Explorer supongo que también, y con PhantomJS. Nos permite inspectear el contenido de la web con una notación, bueno, con un estilo tipo jQuery, con lo cual si estáis acostumbrados a trabajar con jQuery, pues es bastante sencillo. Nos permite un Page Object Modeling que nos va a permitir reutilizar código, porque vamos a poder decir, bueno, pues si tengo mi página lista, mi página o mi formulario o mi página para crear lo que sea, ¿vale?, lo puedo encapsular en una página. Y luego, además, el contenido de nuestra página, si identificamos que varios elementos se repiten en varios sitios, lo podemos encapsular en módulos y esos módulos irlos reutilizando. Utiliza también Groovy como lenguaje y lo podemos integrar tanto con Spock como con JUnit. ¿Vale? El ejemplito que yo os voy a poner está sacado. Bueno, aquí tenéis esta sería la web, aquí tenéis la documentación. Y aquí es su site de GitHub y ahí hay un montón de ejemplos, ¿vale? Yo he cogido un ejemplo de uno de los de ahí y simplemente me he quedado con el ejemplo de Spock. Entonces, os lo enseño por aquí. Está integrado también con Gradle, ¿vale?, para que veáis un poquillo. Vale, dependencias, bueno. Aquí he solamente utilizado el driver para Chrome. Vamos poniendo aquí las versiones que vamos a necesitar. Como dependencias, pues aparte de Spock, de Groovy, integración de Get con JUnit, el driver para Chrome. Bueno, por debajo no lo he dicho, pero utiliza WebDriver. Y bueno, aquí ya temas de configuración, por dónde va a dejar los reports y demás. ¿Vale? Entonces vamos a ver el ejemplillo. ¿Dónde está ese? Vale, por un lado tenemos nuestro test, ¿vale?, que son test de Spock como los que hemos hecho hasta ahora, ¿vale?, con when y then. ¿Vale? Este es otro ejemplo en el que veis que se pueden ir anidando when y then en un mismo test, ¿vale? Tenemos when y then y luego otra vez when y then para hacer varias comprobaciones. Entonces aquí decimos que vamos a la página tal. Entonces si vamos a la página, que esta es... Vale, pues aquí, como os contaba antes, lo que hemos definido es... Bueno, esta sería una página, ¿vale?, extendiendo de page. Aquí le decimos que el título es este. Con este add directamente ahí hace una comprobación, una cert. Y luego le decimos que en el content, ¿vale?, tiene definimos este elemento y ese elemento lo que contiene es un módulo. ¿Vale? En este módulo hemos encapsulado este contenido, ¿vale?, varios elementos. Como veis, es de estilo jQuery, ¿vale?, para inspectear el contenido. Bastante sencillo. Vale, ya hemos pasado por el módulo.
la página y otra página. Vale. Entonces, esto simplemente lo que va a hacer es irse a la página de Gep, ir al menú, aplicar una acción e irse a la documentación actual. Si lo ejecutamos, por aquí, nos va a lanzar el navegador. Vemos cómo navega hacia la acción del menú y se va para acá, nos lo cierra, ¿vale? Y aquí nos dice que ha ido todo correcto. Y además también nos genera unos informes que antes no os lo he mostrado. Vale. Aquí vemos cómo ha sido el resultado del informe. Esto es de Spock, ¿vale? Que por aquí tengo también los de la aplicación, que no os lo he contado, ¿vale? Tenemos los test que han fallado, los test que se han ignorado, los test por paquetes y las clases. Y vemos cuáles han fallado, cuáles no y el porcentaje de éxito. Sí. Dices en Gep. El tema es que como automatiza el navegador, lo que se suele utilizar es el Phantom JS, porque es como un navegador oculto. Vale, entonces te pasa los tests, pero tú no tienes por qué tener un navegador, pues en un Chrome o lo que sea, para que se levante y se vea. Vale. Yo cuando lo he utilizado con Phantom JS. Y vale, además de este informe, luego por aquí nos deja una captura también, ¿vale? Con el título del test que hemos pasado. Y nada más, pues esto era un poco lo que os quería contar. Aquí está el ejemplito, ¿vale? El enlace, que es un ejemplo de Gep de integración con Gradle, aunque tenéis ahí unos cuantos más, incluso con Cucumber también creo que hay un ejemplo. Y nada, esto es todo. No sé si tenéis preguntas o queréis comentar alguna cosilla. ¿Alguna pregunta a alguien? ¿Algún valiente? Venga, a ver, ¿quién? Uno. Si no, Bueno, es bastante sencillo, ¿eh? O sea que... Yo tengo una pregunta. Por allí hay un chico que... Hola, buenas. Hola. A ver, yo tengo una duda de si alguien nuevo viene a un proyecto donde ya están hechos test con Groovy, vamos, y con Spock, Sí. y en Java, ¿cómo sabe que ya hay unos test realizados, es decir, sobre unas clases? No sé si hay alguna forma de indicarle en el código, pues tú ves una clase y la tienes que modificar, pues también tienes que modificar a lo mejor el test para que luego pase. Antes de que lo lances y te dé el golpe de que te ha fallado el test. Pues la verdad es que no lo había pensado nunca. Pero bueno, una forma de verlo, no sé si te valdría. En el informe de test ves que todos los agrupa por clases. Entonces, si le das a las clases, verías todas las clases que tienen test. Al final lo tienes que lanzar para saber qué Claro, es que va por ahí. si no sé cómo... Una pista, ¿no?, para el programador, para que, oye, que sepas que por aquí va a haber luego un test. Ya, pues no, creo que no hay ninguna forma. Pero bueno, es una buena pregunta. Una cosa, de todas formas, sobre tu pregunta. Sobre tu pregunta, una cosa que sí, bueno, normalmente lo tienes integrado con Maven o con Gradle. O sea que, joder, al final cuando vayas a hacer la build te va a petar seguro. Sí, claro, eso sí. Eso sí. Sí. Antes, pues... Hola. Yo tenía una duda respecto al mock y al stab. He visto en uno de los ejemplos que hacías un stab del repositorio y un mock del servicio. Y no sé por qué esa elección y qué aporta que uses uno. El mock en principio es para ver las interacciones del código. Como has visto, lo utilizaba para ver el número de veces que se invoca un método del servicio que estoy moqueando. Y el stab es para decirle... ¿qué comportamiento esperas? Por ejemplo, yo lo que hacía era, ahora quiero que el método save me devuelva true. Y eso lo hago con stab. Y luego le decía, ahora quiero que el método save devuelva false. Y en ese caso, ¿qué pasa? Vale, es simular el comportamiento de tu método. ¿Vale? Para que cuando lo ejecutes pasen unas cosas u otras. Y el mock para las llamadas. Para las llamadas, eso es. Vale. Nada.
¿Alguien más? ¿Preguntas? Yo una pregunta. ¿No has probado alguna vez hacer el test de integración, lo que es de integración de las dependencias y tal, pero poniendo una que sea moqueada? Mezclar. Dices, no te he entendido. Sí, o sea, sí, como has hecho el test de integración con el AutoWire y todo esto, Sí. pero que digamos, cambiar una de las dependencias para que te ponga un mock. O sea, que tengas tanto una dependencia de verdad y una Sí, de moqueada. Exacto. Pues no lo he probado, pero entiendo que sí se debe poder. Vale. Al final tú, si estás levantando el contexto de la aplicación, te debe dejar moquear ciertas cosas. O sea que no creo que hubiese problema. Vale, gracias. No. ¿Alguien más? ¿Puedes contarnos un poco de tu compañía donde trabajas? Es que he entrado en la web y he visto todos los dibujos y tal, pero soy muy nuevo a todo este ámbito. Igual puedes contar un poco cómo son los proyectos y a qué os dedicáis. Vale, pues Paradigma somos una consultora de software. Una de las cosas que más nos caracterizan es que, bueno, trabajamos sobre todo con métodos ágiles, con el framework Scrum, ¿vale? Intentamos que todos nuestros proyectos se gestionen de esa manera, estamos todos muy involucrados en ello, ¿vale? Para intentar sacarlos de la mejor forma posible. Y luego, por otro lado, en cuanto a los proyectos que hacemos, pues tenemos mucha diversidad de proyectos y de clientes, tanto e-commerce, banca, seguros, periódicos digitales, un montón de proyectos. Intentamos utilizar las últimas tecnologías, por ejemplo, las arquitecturas que ahora mismo estamos utilizando o implantando más son arquitecturas basadas en microservicios. Por eso se lanza un poco este meetup y por eso Paradigma apoya este meetup, porque Spring es uno de los frameworks que mejor se adaptan a esta arquitectura. Solemos implantarlas en cloud privadas, con OpenShift, por ejemplo, ¿vale? Esos son un poco los tipos de proyectos que hacemos. Y luego también tenemos un punto bastante fuerte en cuanto a experiencia de usuario y a experiencia de cliente, ¿vale? Damos bastante peso a esa parte y solemos hacer para conseguir ver las necesidades o sacar las necesidades de nuestros clientes, solemos hacer una cosa que llamamos el Sprint Zero, donde hacemos diversas dinámicas como Inception, trayectorias de usuario y cosas así, pues para poder dar la mejor solución a nuestros clientes, y eso al final es basado en la experiencia de usuario y la experiencia de cliente. Y bueno, pues todo eso, ¿vale? Por cierto, comentaros, aprovechar ya que preguntas, que en Paradigma siempre estamos buscando a gente de distintos perfiles, ya sean desarrolladores, Scrum Master, analistas. Entonces, bueno, pues si alguien se anima, bueno, ahí os hemos dejado un folleto informativo. ¿Algo más? Ah, hola. Vale, que estamos explicando, o sea, intento explicar un poco cómo iría Spock Framework, ¿vale? Con Spring Boot y desarrollar un poquito en la línea de BDD, entiendo. Sí. Que me ha faltado un poquito eso, vale, el requisito es este, vamos a hacer un test ejemplos, de esta forma, tal. Vale, o sea, sí. digamos que los ejemplos explican muy bien cómo funciona el framework, pero no te acerca tanto a esta metodología, ¿vale? O sea, paso a paso, venga, metodología, vale. requisito, tal. Pues me lo apunto. Que me ha quedado un poquito eso vale. más... Sí, tienes razón, sí. Vale, bueno, pero sería un poco eso, que al final digamos que el título del criterio de aceptación o del escenario, pues le podéis poner en el título, ¿vale? Y luego cada uno de esos given, when y then que se escriben en los criterios de aceptación, pues lo podéis tener también muy especificado en el propio test. Yo lo que les comentaba, por ejemplo, a mis compañeros en Paradigma, que en la mayoría de los casos se utiliza Cucumber para la especificación de pruebas orientadas a BDD, es que, o lo que yo veo uno en contra de otro, con Cucumber tú tienes que tener la especificación de los tests en un fichero aparte, y luego por otro lado tienes la implementación. Y además para poder hacerlo, por ejemplo, enlazarlo en Java, pues por cada uno de los bloques tienes que tener un método. Entonces me parece un poco engorroso. En cambio aquí, en la misma clase de test, tienes la especificación, tienes el test, tienes el código del test, y yo creo que lo tienes más organizadito. De hecho, el otro día, por ejemplo, lo que nos pasó es que entra un chico a uno de los proyectos donde se estaba utilizando
JUnit directamente para hacer las pruebas y teníamos los test especificados en Cucumber por otro lado. Y este chico estaba más acostumbrado a trabajar con Groovy y con Spock, y cuando lo vio dijo, joder, había un test así de largo, con un montón de líneas, y dijo, ¿qué os parece si probamos a hacerlo con Spock? Que al final el código va a quedar bastante más organizado y más unificado. Es un poco la diferencia que yo veo con Cucumber. Que conste que yo con Cucumber no tengo experiencia, pero bueno, de verlo y tal, pues es un poco lo que yo veo. Al final también tú puedes tener tu proyecto con Java, un poco si por la duda de, claro, es que es Groovy, no sé qué. Al margen de que la curva de aprendizaje de Groovy con respecto a Java pues es bastante plana, tú puedes tener un proyecto en Java y luego tus pruebas implementadas con Groovy. No tiene por qué ser el proyecto implementado en Groovy. Pero vamos, me apuntó tu sugerencia. ¿Algo más? Pues nada, muchas gracias, que disfrutéis del verano.